Buenos días, familia. En el programa de hoy vamos a hablar de la escasez que están provocando. La escasez, entre otras cosas, de huevos en Estados Unidos. Hace ya unos cuantos días que esto viene sucediendo, que esto viene impactando el país, y vamos a hablar no solo de eso, sino de varios aristas que tienen que ver con la agenda alimentaria. Estos temas mayoritariamente yo los trato en Patreon, porque de esto mucho no se puede hablar, pero puedo dar unas pinceladas medias rapiditas para que se sepa de lo que estoy hablando. Para un análisis más profundo, obviamente, los invito a que vayan a Patreon, donde están los mejores videos. Estos son los lugares, miren, los puntos en el mapa. Estados Unidos, los puntos donde han sucedido en los últimos años, en los últimos par de años, accidentes, extraños accidentes, explosiones, incendios, accidentes, vamos a ponerlos entre comillas, de fábricas, de almacenes, de plantas procesadoras de alimentos, es decir, de lugares estratégicos en Estados Unidos donde fábricas relacionadas con alimentos. Han sucedido muchísimos desde el año 2021 o coincidencia desde el 2021, luego del reseteo. Recordemos que el 2020 con el tema del bicho ha sido una especie de reseteo, una prueba. Bueno, desde el 2021 se han sucedido muchísimos accidentes con fábricas, con plantas procesadoras, con almacenes, todo relacionado con alimentos. Y esto está pasando seguido. Lo que pasa que no sale mucho en las noticias. En las noticias oficiales estas cuestiones mucho no salen. Yo lo he explicado en Patreon. La intención de causar una gran escasez. Hay una agenda que está en camino, que está en proceso desde el 2020 para provocar una escasez profesa, por gusto. Desde el 2021 vienen liquidando millones y millones y millones de pollos, millones de gallinas, y esto se ha incrementado de una forma, yo diría, bestial, desde principio, en realidad desde fines del 23, pero sobre todo desde el principio del 24. Yo esto lo hablo muchísimo en Patreon, hay mucha información en Patreon sobre la gripe aviar. Vienen liquidando, en Estados Unidos particularmente hablando, millones y millones, no estoy hablando de 10, 15, 20, 30 millones, estoy hablando de más de 100 millones de pollos, gallinas ponedoras de huevos, con la excusa de la gripe aviar. Miren, para que tengan una idea de unos números aproximados, hasta enero del 25 se habrían liquidado 100 millones de gallinas, 100 millones de gallinas ponedoras de huevos. Y si esto lo sumamos si hacemos una suma de estos extraños accidentes, hoy se incendian de repente, explotan de repente almacenes, explotan de repente fábricas procesadoras de alimentos, no se sabe qué pasa. Lo que se sabe es que se dan accidentes en procesadoras de alimentos o en almacenes. Y luego se empiezan a liquidar millones y millones y millones de animales. Obviamente que esto es, si uno suma 2 y 2, va a dar siempre 4. Esto es un escenario para provocar escasez. En el actual momento, y ya hace unos cuantos días, no hay huevos en Estados Unidos. Es decir, hay huevos, pero son caros. Y lo que hay están restringiendo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto o hacia dónde va todo esto? Bueno, en principio, en lo que tiene que ver con lo que es la agenda alimentaria. La agenda alimentaria tiene varias aristas, está compuesta por varias cuestiones importantes que están todas relacionadas, aunque parece que no tienen conexión unas con otras. ¿A qué me refiero? A la escasez. A la necesidad de la élite de provocar escasez. Primero, de quedarse con las mejores tierras. Sabemos que Bill Puertas es uno de los grandes terratenientes de Estados Unidos, si no es uno de los mayores o el mayor terrateniente de Estados Unidos. Todas tierras productivas, todas tierras buenas, todas tierras donde se puede producir, se puede hacer de todo, porque son tierras de buena calidad. Las tiene en su gran mayoría Bill Puertas del Infierno. Eso por un lado.
Por otro lado, que están demonizando el consumo de carne roja, la demonizan hace ya varios años, el consumo de huevos lo están demonizando y ahora provocando escasez. Y también todo un lavado de cerebro con respecto a qué bueno que es comer gusanos, qué bueno que es comer insectos, qué bueno que es comer leche de cucaracha. Hace más o menos 3 o 4 años que vienen con una agenda muy fuerte con respecto a eso, sobre todo después del 2020 se empezó a acentuar mucho esta agenda. Y empezaron a hablar por todos lados en portales científicos y en lugares, bueno, donde hay información sobre todas estas nuevas tendencias en el aspecto de los alimentos, estoy hablando, ¿no? Pero nuevas tendencias en revistas científicas de las propiedades, por ejemplo, de la leche de cucaracha, de las propiedades de los gusanos, de las propiedades de los insectos, y allí tenemos harinas y tenemos distintas variedades, que de hecho en supermercados de Estados Unidos y en algunas partes de Europa ya hay este tipo de productos. Son raros, son escasos, no es que uno los ve todo el tiempo, a cada rato, ni es que uno está generalizado esto, obviamente que no, pero ya están empezando a verse en distintas góndolas. Y no solo esto, sino que una parte importante de la agenda alimentaria es lo que tiene que ver con la carne de laboratorio. Yo esto lo explico mucho en Patreon y su conexión con Bill Puertas, por acá no lo puedo mencionar. Decirles rapidito que hace ya años, pero muchos años, que Bill Puertas está metido con el tema de la carne roja de laboratorio, imitando, ¿no? Es una carne falsa, que incluso yo les hice un informe en Patreon, científicos independientes están diciendo que la carne sintética de laboratorio es cancerígena, trae problemas, no es buena para el organismo, no es buena para el cuerpo, y bueno, los otros científicos, los pagados por la élite, constantemente están resaltando, ¿no? Que qué bueno, que la carne de laboratorio, que las propiedades, que fíjate que porque las vacas son perjudiciales para el clima, que el cambio CLI, que los gases de las vacas, que los eructos de las vacas, porque ahora están demonizando a las vacas, hace ya como 5 años que las vienen demonizando a las pobres vacas. Toda la vida las vacas estuvieron con nosotros y convivieron con nosotros y bueno, se come carne de vaca. Bueno, yo sé que hay gente que no come carne, pero bueno, lo lamento, la carne de vaca se sigue comiendo y hay personas que la comen y hay científicos independientes que dicen que tiene muy buenas propiedades, otros científicos dicen que no, bla, bla, bla. Bueno, todo forma parte de una agenda. En conclusión, sin entrar en detalles, si gusta o no gusta la carne roja, no es esta el key de la cuestión del video, es que hay una agenda. Ahora la élite sí, ¿no? Ellos se quedan con las mejores tierras, tienen vacas, huevos, bla, 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 ellos sí. Es decir, la agenda solo va para gente común como tú y como yo, que eso quede claro. Ellos después comen huevos, comen carne, bla, 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 tienen pollos, tienen todo. Ahora, las porquerías las largan para nosotros. Y hablando de porquerías, resulta que ahora también hay, en el mundo de la carne sintética, ahora también hay, oh casualidad, pollo sintético, carne de pollo sintética, sí, de laboratorio, y ya está en algunos supermercados. Recordemos que esto viene de hace muchos años, como les digo, ya en el 2013... ya se presentó en Londres la primera hamburguesa elaborada con carne sintética producida en un laboratorio y a partir de ahí Bill Puertas se metió toda la élite y empezó a correr esto de la agenda. Esto fue en el 2013, hace ya muchos años. Muchos dirán, bueno, pero yo no veo carne sintética por ahí, como que no es muy común. No, no es muy común todavía, porque todavía los costos de producción son altos. Yo les hablé en un programa en Patreon que Bill Puertas lo que quiere es que bajen los costos de producción, que baje el costo para que el costo al consumidor sea barato, para que el consumidor cuando llegue al supermercado, por eso también está la idea de elevar mucho los precios en los supermercados de la carne y las carnicerías, carne de vaca y todas las demás carnes sean carísimas, y llegue un punto en que la gente diga, ay, yo prefiero comer carne sintética de laboratorio, porque mirá, te dicen que es tan buena y es tan barata que realmente a mí me gusta más la carne de laboratorio, aunque sé que no tiene el mismo gusto, aunque sé que no es lo mismo,
Pero bueno, bienvenida sea porque es mucho más barata. La idea de la élite es hacerla mucho más barata a la carne de laboratorio. Y miren qué interesante, porque empezamos a atar cabos, ¿no? Accidentes en almacenes y en plantas procesadoras de alimentos, provocar escasez, demonizar a las vacas, liquidar a los pollos, que no haya huevos. Y oh casualidad, empiezan a salir cada vez más estudios hablando de las bondades de las carnes sintéticas de laboratorio, tanto la carne roja como ahora la carne de pollo. Bueno, tremendo esto, ¿eh? Váyanme colocando en la cajita de comentarios si han visto en algún supermercado. Yo sé que esto no es muy común, pero está sucediendo, se está empezando a ver. Cuéntenme en su país cómo está este tema de la agenda. Cuéntenme si viven en Estados Unidos, cómo está el tema de los huevos. Yo sé que hasta el día de ayer el tema de los huevos seguía complicado. Les pido que me lo vayan contando y me lo pongan en la cajita de comentarios. Sin nada más, que Dios los bendiga a todos.